La paz del Señor, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a nuestro estudio en la carta de Tito. Hemos venido de una enseñanza en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos ha dejado claramente las indicaciones y los requisitos más bien de que todo obispo debe tener, todo pastor que anhela debe tener. Y son tan importantes esas instrucciones porque vivimos en un mundo donde las iglesias están fomentando liderazgos, están levantando liderazgos, eh, pero de cualquier manera. Creo que la palabra de Dios es clara y nos enseña que debemos de tener cuidado y no correr prisa a levantar líderes, a levantar pastores. Y eso es lo que pasa hoy en día en la iglesia a nivel general, que con el afán de levantar pastores, con el afán de levantar diáconos, no examinamos cuidadosamente las escrituras y no nos damos cuenta que para llegar a ser pastor, primero tiene que ser un llamado de Dios y segundo, ese llamado va a ir acompañado de unas instrucciones bíblicas que están explícitamente dejadas tanto en el libro de Tito como en el libro de Timoteo, que ya miraremos nuestra carta a Timoteo. Por eso es importante, hermanos, que consideremos, que tomemos en cuenta cada enseñanza, cada consejo, cada doctrina en cual el apóstol Pablo tenía ese cuidado de encomendar a estos jóvenes que estaban bajo su cuidado, que fueron discipulados por él, tanto Tito como Timoteo fueron enseñados y discipulados por el apóstol Pablo. Por eso él cuidaba de ellos para que ellos pudiesen enseñar la sana doctrina y sobre todo que esa enseñanza fuese acompañada de una vida de ejemplo, una vida ejemplar, una vida en la cual ellos no solamente enseñaran, sino que pusieran en práctica todas las enseñanzas que el apóstol Pablo les iba dejando. Recuerdas en el capítulo 1, mirábamos que el apóstol Pablo envió a Tito a Creta por un solo objetivo, poner las cosas en orden en esa iglesia, para que designara ancianos, designara obispos, y sobre todo que fueran irreprensibles, que reunieran una serie de requisitos para que pudiesen gobernar el pueblo de Dios de una manera correcta, adecuada y sobre todo que pudiesen manejar e instruir a una comunidad de cristianos bajo estas normas y estos principios que el apóstol Pablo estaba dejando claramente, dando instrucciones, guiado por supuesto por el Espíritu Santo. Ahora vamos a centrarnos, hermanos, en el segundo capítulo de nuestra carta a Tito y llamaremos a este devocional Enséñanos cómo vivir. Enséñanos cómo vivir. Ese será el título que hemos dejado para este tercer devocional ya en nuestra epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos ayude a poder transmitir estos mensajes, a poder llevar estos devocionales, primero con el temor de Dios en nuestro corazón, sabiendo que cada palabra que salga de nuestra boca debe glorificar a Cristo y debemos ir con cuidado examinando el texto. Yo le pido a Dios que sea su Espíritu Santo guiándome, trayendo temor a mi corazón para que en ese cuidado, en ese temor, en esa reverencia yo pueda ir con la ayuda del Espíritu Santo, analizando cada texto, cada versículo, y que sea Dios mismo al final que se vaya interpretando a sí mismo y que sea Él mismo dándonos a conocer cómo debemos vivir, cómo una iglesia de sana doctrina debe de vivir. Oramos, amados hermanos. Padre, queremos darte gracias porque tú eres bueno ciertamente, Señor. Tú eres maravilloso y tú nos has permitido, Señor, llevar esta serie de Tito en la cual nos estás enseñando y estamos aprendiendo de cómo debemos ser líderes dentro de una iglesia de sana doctrina. Señor, gracias porque cada instrucción que has dejado en tu palabra nos ayuda a unos a ser mejores pastores, mejores diáconos, mejores líderes, mejores ancianos, mejores padres, esposos, esposas, jóvenes también, Dios, y sobre todo siervos para tu gloria. Señor, que la instrucción de tu palabra llegue a nuestros corazones y que se quede en nosotros y sobre todo que podamos aplicarla, que podamos vivirla y que nuestra vida diaria pueda reflejar esta conducta y este carácter que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra.
Te pido, Señor, que uses esta torpeza humana para que seas tú trayendo este mensaje y que los hermanos y amigos que escucharán este devocional también puedan gozarse conmigo y podamos seguir creciendo en la piedad y sobre todo seguir creciendo conforme a tu gracia, la gracia que Jesucristo mismo nos ha dado, que nos ha abrazado en Él a través de la cruz. Y en Él oramos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ciertamente, hermanos, esta serie de Tito va a ser de mucha bendición, está siendo de mucha bendición para muchos, sobre todo para aquellos que queremos hacer las cosas bien en el Señor. Así que yo te animo desde aquí, desde este canal de Edwin Bala, que puedas compartir esos vídeos, a que puedas suscribirte en nuestro canal, que puedas dar un me gusta, que puedas dejar tu comentario desde el respeto que tú puedas tener y sobre todo importante que cada comentario nos edifique, nos ayude a seguir adelante, más bien nos pueda dar también consejos de cómo llevar estos devocionales y de cómo compartir este mensaje siempre y cuando con el temor y con la reverencia del Señor. Ciertamente en este capítulo nos encontraremos varios grupos, grupos de hombres, grupos de mujeres, de jóvenes mujeres, jóvenes varones y siervos, y cada grupo tiene su rol dentro de la iglesia. A cada grupo específicamente, Pablo a través de Tito da ciertas instrucciones que debemos ir llevando con mucho cuidado para que podamos aplicarlas estas a nuestra vida y que una vez aplicadas a nuestra vida puedan ser de utilidad en la iglesia en la cual tú te encuentres o en la cual tú puedas estar sirviendo. O es más, si tienes un llamado de servicio, sea pastor, sea diácono, anciano, líder en el ámbito de la alabanza o en cualquier ámbito que Dios pueda llamarte de acuerdo a la iglesia y cómo trabajes estando en ella. Lo importante es que seamos conscientes de que cada consejo, cada instrucción que el apóstol Pablo nos ha dejado es para que la tomemos en cuenta y no la pasemos por alto y no caigamos en el peligro de ver cómo hay pastores hoy de cualquier manera, pastores que tienen sus segundas nupcias, terceras nupcias, diáconos que llevan su tercer matrimonio y ejercen el diaconado. No podemos enseñar de cualquier manera, tenemos que ir con mucho cuidado, porque el Señor escoge, el Señor es el que atrae a sus siervos y él los dispone a su servicio, Él elige a los que van a ser pastores. No son tus emociones o porque un pastor te diga, hermano, tú estás llamado a ser pastor, bueno, vamos a orar. Y una vez que ores, pastor, mire, yo sé que la intención ya a lo mejor es buena, pero leyendo las escrituras me he dado cuenta de que yo no cumplo ciertos requisitos para hacerlo. Hermano, pero tienes mucha elocuencia, eres muy talentoso, sabes mucha teología, mucha doctrina, tienes un gran recorrido en el evangelio, tienes un buen matrimonio. Sí, pastor, pero es mi tercer matrimonio o mi segundo matrimonio. No soy irreprensible en esa área. ¿Te das cuenta? Debemos ir con mucho cuidado de cómo debemos servir dentro de las iglesias. Hermanos, enséñanos a cómo vivir. Este capítulo nos dejará realmente muchas aplicaciones, como te dije al principio, que espero que con la ayuda del Señor y que el Espíritu Santo traiga a tu corazón, como lo trae al mío, ese convencimiento de que realmente necesitamos ser enseñados, necesitamos ser aprendidos y sobre todo en la sana doctrina del Señor. Como te dije antes, encontraremos grupos de jóvenes, de mujeres y de siervos acerca de cómo deben vivir. La idea central, hermanos, de este capítulo 2 es que los creyentes deben reflejar la sana doctrina, mostrando al mundo el poder transformador de la gracia del Señor. Así que vamos a entrar en materia y vamos a irnos a nuestro primer principio o aplicación que he encontrado en este capítulo 2 de Tito. Primera aplicación, la doctrina se vive, no solo se predica. Míralo cómo empieza esta carta en el versículo 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, Pablo empieza diciendo, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que esté de acuerdo con la palabra que Cristo primeramente a nosotros nos enseñó, a los apóstoles,
al mismo Pablo por revelación directa de Jesucristo, tú enseña conforme a lo que nosotros hemos recibido. Y tienes que estar de acuerdo que esta sana doctrina que estamos enseñando debe estar en común acuerdo, por lo tanto, tú estás llamado a enseñar una palabra sana, guiada solamente por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la enseñanza bíblica debe ir acompañada de un testimonio personal, de una vida coherente. Tú no puedes enseñar desde un púlpito, desde el punto de vista de pastor, diácono, líder, qué sé yo, o un ministro de alabanza. No puedes enseñar si estás haciendo una doble vida, si no eres un hombre que ora, si no eres un hombre que se instruye en la palabra de Dios, si no eres un hombre que a lo mejor no lleva bien su hogar, no lleva bien su matrimonio, o quizás sus hijos no están sujetos a ti y viven contigo. Ojo, viven contigo. Esto es importante que lo consideremos. Lo vimos en el capítulo anterior. Que sepamos gobernar bien nuestro hogar, bien nuestra casa. Por eso la enseñanza, insisto, debe ir acompañada de un testimonio de acuerdo a una vida coherente, a una vida realmente que la vivamos conforme al consejo de la palabra de Dios. Y no habla de una vida perfecta, no hablamos que vamos a ser perfectos en todo. Esposos perfectos, esposas perfectas, hijos perfectos, siervos perfectos, no. No se refiere a esto al texto, se refiere a reflejar el carácter de Cristo y vivir esa vida coherente es vivir conforme a la enseñanza de la palabra y vivir cada día esforzándonos por ser mejores siervos, mejores padres, mejores pastores, mejores diáconos, mejores ancianos o ancianos, es decir, una vida coherente, para que la fe verdadera se muestre en el carácter tanto tuyo como mío. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Por eso, repito, la sana doctrina, hermanos, se vive cada día, no solamente la predicamos, porque tú puedes tener una buena elocuencia, puedes tener un buen mensaje, una buena oratoria, una buena palabra, gracia incluso para dar un mensaje, conectar con las personas, pero eso no significa que lleves una vida coherente, eso no significa que lleves una vida de buen testimonio. Porque yo frente a la cámara, yo puedo engañarte y puedo decirte y puedo enseñarte estas cosas, pero ¿cómo sabes tú si yo soy un buen esposo? ¿Cómo sabes tú si yo estoy enseñando a mis hijos en el temor de Dios? ¿Cómo sabes tú si yo me siento con mis hijos y comparto devocionales con ellos en casa? No lo sabes, no lo sabes. Pero mi esposa sí lo sabe, mis hijos que están conmigo sí lo saben, y ellos pueden dar fe y testimonio de lo que te hablo a través de este devocional. Es una verdad que nos esforzamos por vivirla y por ponerla en práctica en nuestro hogar cada día, cada día. Cada día con mi esposa nos acercamos al Señor antes de acostarnos. Actualmente estamos llevando una lectura bíblica diaria con nuestro pastor en la iglesia donde pertenecemos, Caminando por Fe, y estamos llevando una lectura cada día de leer la Biblia en un año. Y no es fácil, no es fácil, porque a veces el cansancio, o un día muy pesado, o a lo mejor vieron fricciones de alguna manera, tanto en el trabajo como en el hogar, o tus hijos a lo mejor no hicieron lo que tú les pediste ese día, y a veces las ganas no están, quiero ser honesto, no están. Pero algo que he aprendido es que mejores son dos que uno. Y muchas veces cuando estoy cansado, mi esposa me dice, amor, no, tenemos que ver el devocional, tenemos que hacer la lectura bíblica, tenemos que terminar orando. Nuestros hijos necesitan que oremos por ellos y no nos vamos a dormir sino antes oramos. Que nos apetece ver algo después, a lo mejor lo miramos, sea en la tele o qué sé yo, pero antes debemos cumplir siempre primero nuestra responsabilidad, primero para con Dios. Por eso debe de haber un testimonio de una vida coherente, una vida que se practica todos los días, empezando desde nuestro hogar. Y esto nos va a llevar a nuestra siguiente aplicación, que es la siguiente. Cada grupo tiene un rol en la iglesia. A continuación, yo te voy a presentar los grupos que he identificado entre el capítulo 2 al versículo 10 de la carta de Tito. Nos encontraremos con ancianos, nos encontraremos con mujeres mayores, mujeres jóvenes, con jóvenes varones también, y nos encontraremos con un grupo de siervos. Pues cada grupo tiene un rol específico dentro de la iglesia, cada grupo tiene una función en particular dentro de la iglesia, cada grupo cumple un deber que ayuda a los creyentes a que juntos puedan trabajar y que juntos puedan
edificarse unos con otros y sostenerse en esa fe unos con otros de acuerdo a ese testimonio coherente que practican todos los días desde el hogar. No es que van a la iglesia o al templo donde nos reunimos y ahí vamos a practicar esto. No, debes practicarlo desde casa, porque vamos a reunirnos a la iglesia, nos reunimos los santos, porque queremos compartir con otros hermanos la fe que ya tenemos, la fe que proclamamos, la fe que anunciamos al mundo, la queremos compartir y nos juntamos con otros hermanos para alabar, para glorificar, para dar gloria a Dios, para exaltar a Dios, para edificarnos y orar unos por otros. Pero es obvio que un cristiano genuino debe practicar todas estas cosas en su hogar, en su trabajo y en su diario vivir. Y nos encontramos entonces con el primer grupo, el grupo de los ancianos. Mira lo que nos dice el versículo 2 acerca de los ancianos. Dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Ya vimos un poco acerca de esto en el capítulo anterior. Deben ser sobrios, estar siempre con una mente clara, con una mente despejada, con una mente cuerda, con una mente conectada y enseñada por la palabra y guiada por la palabra. No, no vamos a ir a enseñar de cualquier manera en un servicio que tengamos, no conforme a lo que yo piense. Estar sobrios es estar claro en nuestras ideas, es estar claro en nuestras convicciones y desde esas convicciones que nos da la palabra de Dios, poder, poder enseñar. Por eso llama a que los ancianos sean sobrios, sean dignos, dignos en todo, en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de obrar, prudentes. Qué importante es la prudencia en la vida de un anciano. Ser prudente, no comentar aquello que no nos gusta, no comentar aquello que a lo mejor el hermano no está haciendo bien, sino que si vemos que algún hermano no está haciendo buenas cosas o está en pecado, ir directamente a él y reprenderle. Eso enseña la escritura. Ve y repréndele en el nombre de Jesús. Si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si el hermano no hace caso, entonces, ¿qué hace el anciano? El anciano prudente, el anciano que hace las cosas bien, el anciano que está firme en la fe y en el amor. Coge otro hermano más y va el hermano, mira, parece que tu pecado no está bien, no está edificando a la iglesia, está haciendo de mal testimonio. Por lo tanto, te animo a que hagas las cosas bien. Y si eso no pasa y si tu hermano no se sujeta a esa reprensión o a esa disciplina, pues la Biblia es clara, ve y preséntalo a la iglesia. A la iglesia. Y si en la iglesia, una vez que lo sabe todo ese hermano, tampoco, pues tómalo por gentil, tómalo por un gentil. No es parte de esta fe que profesamos. Así que el anciano debe ser, debe reunir este tipo de requisitos, debe tomarse en cuenta que ese es el rol que él desempeña, siendo sobrio, siendo una persona seria, una persona prudente, firme en la fe. O sea, estar firme en la fe, estar firme en sus convicciones, estar firme que aunque vengan vientos huracanados, aunque vengan problemas, aunque vengan aflicciones, no es que porque hoy estoy bien y de repente mañana pierdo el trabajo, se me fue el gozo, se me fue la alegría, se me fue el deseo de volver a la iglesia. No, estar firme en la fe es permanecer firme y constante sin importar cualquier situación que podamos pasar. Esto el anciano debe tomarlo en cuenta. Luego nos encontramos con otro grupo y no menos importante. A partir del grupo 3, del versículo 3, perdón, del capítulo de Tito, nos encontramos el grupo de las ancianas. Y mira qué nos dice acerca de ellas. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Hermanos, reverentes en su conducta. A ver, ¿qué es una anciana? Empecemos. ¿Qué es una anciana? Una anciana no es que es una persona de 80 años en una iglesia, y entonces a ella démosle el título de anciano. Anciano es una persona realmente madura en la fe, una mujer que profesa la fe con madurez y vive un evangelismo y vive un cristianismo, perdón, maduro, un cristianismo que aunque vengan problemas a nuestra vida, ella se mantiene estable, ella se mantiene cuerda, ella se mantiene íntegra, ella se mantiene siendo fiel como esposa, siendo fiel para con sus hijos, siendo prudente, siendo pura y buena administradora del hogar. Es decir, lo que quiero decir con esto es que cuando
llama a las ancianas a que deben ser reverentes en su conducta es mantener su conducta. No que tú seas una persona considerada una anciana dentro de la iglesia y andas de boca en boca, de chisme en chisme. Y te fijaste cuando decía la hermana, uy, y te fijaste que hoy se pintó, parece un poco más de la cuenta. Uf, pero qué atuendo anda puesto. O mira, los aritos que se ha puesto, el collar, eso como que es muy pomposo. Y empiezas a criticar y a murmurar. Eso no habla de una buena conducta y más bien te empieza a hacer que seas una calumniadora. De hecho, ya el texto lo dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no calumnies a las personas que están a tu lado. No levantes falso testimonio. No andes ahí de boca en boca metiendo cizaña. No, no. Cuídense, ancianas. Si ya son personas consideradas ancianas dentro de sus iglesias, cuiden y guarden su conducta, guarden su testimonio. Porque ya el apóstol le dice a Tito, y mira, y esto que importante, él añade, ni esclavas de mucho vino, ni esclavas del vino. O sea, mantenerse siempre sobria, mantenerse siempre con la mente clara, mantenerse siempre bien. ¿Verdad? Porque cuidado, el vino es peligroso y puede desviarte de tu testimonio y puede hacerte que actúes de manera incoherente y seas un falso testimonio para las mujeres más jóvenes, que ya vamos a ver un poco acerca de esto. En otras palabras, hermanos, que enseñen siempre lo que es bueno. Y mira lo que añade acerca de las ancianas en el versículo 4, para que puedan instruir a las jóvenes. A las jóvenes. ¿Para qué? Para que amen a sus maridos. Imagínate una anciana que avergüenza a su esposo en la iglesia, que de repente le grita, que de repente le hace una mala mirada. ¿Cómo puede ayudar esa anciana a una mujer más joven a que ame y respete a su marido si cuando la anciana no está respetando a su marido? Imagínate, por ejemplo, que la anciana es la esposa del pastor, que el pastor es el pastor y ella es la esposa, y viene la esposa y de repente, es que tú hiciste esto que no era correcto, y a lo mejor lo haces delante de un grupo de personas y de hermanas o hermanos que están ahí. Eso no es de buen testimonio, eso no es de buena anciana. Entonces, ¿cómo vas a tener el carácter de poder enseñarle a otras jóvenes a que te respeten a sus maridos cuando tú acabas de ir a respetar a tu esposo y encima es el pastor? Esto hay que llevarlo con muchísimo cuidado. Así que cuidado, ancianas, cuidado, mujeres maduras, de actuar imprudentemente dentro de la iglesia y no solamente en la iglesia, fuera de ella. Porque, a ver, la iglesia la vivimos en el hogar, la vivimos en el trabajo, la vivimos con nuestros hijos, con nuestros amigos. Es ahí donde tenemos que modelar que somos iglesia, que somos cristianos. ¿Por qué el título de ser cristiano? Porque seguimos a Cristo, porque somos imitadores de Cristo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo quisiera tener esa certeza, esa seguridad y créanme que me esfuerzo para hacerlo, decirle a mis hijos, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero yo no soy Pablo, yo cometo muchos errores, yo cometo muchos fallos, pero intento no cometerlos y me esfuerzo para no hacerlo, porque quiero que mis hijos no vean el padre imperfecto o el padre o perfecto, sino que vean el padre que se esfuerza por imitar a Cristo, el esposo que se esfuerza por modelar a Cristo y que se sacrifica por su esposa como Cristo mismo se ha sacrificado por su iglesia. A eso estamos llamados, amados hermanos. Entonces, las ancianas deben ayudar a las más jóvenes a que amen a sus maridos, que lo respeten. Y añade, a que amen a sus hijos también. Y dice el versículo 5, a que sean prudentes, prudentes. Anciana, ¿sabes por qué tienes que ser prudente? ¿Sabes por qué tienes que guardar tu boca? ¿Sabes por qué tienes que guardar tu testimonio? ¿Sabes por qué no tienes que andarte metiendo en chismes ni murmurando entre hermanas? Porque estás llamada a enseñarles a las más jóvenes a que sean prudentes, prudentes, a que se sepan manejar en la congregación, puras, puras en su interior, puras en el corazón, puras en su manera de vivir, puras en su manera de consagrarse para Dios primero, para su esposo, como madre, como hija, como sierva, es decir, puras en todo, amadas hermanas, hacendosas del hogar. Uf, aquí a lo mejor vamos a tener un dilema porque no todas las ancianas son hacendosas en el hogar, no todas les gusta hacer
a hacer comida, a hacer el aseo, no a todas. Unas prefieren pagar, pero mira lo que está diciendo aquí, hacendosas en el hogar. Hermano, pero es que son otros tiempos, lo sé, para ti, pero aunque los tiempos cambian, la palabra es inmutable, la palabra no cambia. Pueden cambiar los tiempos, podrás tener a lo mejor económicamente bien para pagar una empleada, pero aún así puede ser hacendosa, orientándola, enseñándola cómo debe ser la limpieza en el hogar, cómo debe manejar, cómo hacer un baño. Mira, yo lo veo en mi esposa, por ejemplo, todos los días. Tenemos 4 chicos en casa, a los cuales se les ha asignado responsabilidad. Unos hacen el lunes, otros los martes, los miércoles, los jueves. A unos el lunes a lo mejor les tocará el baño y al otro ese mismo día les tocará el aseo general de la sala y arriba las habitaciones. A otros les tocará a lo mejor la cocina y así hemos establecido un rol de compromisos y de actividades aquí en casa. Pero mi esposa que trabaja, ella viene, observa, supervisa y se pasa peleando y regañando a los chicos. ¿En qué sentido? Para que ellos puedan hacer las cosas bien. Es hacendosa en el hogar. Y cuando mi mujer no trabaja, no para en casa. Siempre busca qué hacer, siempre busca. Más bien los chicos se preocupan cuando ella está en casa, porque más los pone a hacer cosas. Es que no me tocaba a mí, sí, pero vamos a hacer esto. Porque los chicos hoy en día son muy listos. Si a ellos no les toca hoy hacer ah, el aseo de la sala, podrán sentarse en el sofá, ver la tele y a lo mejor hay un par de papeles, ahí está sucio el piso, pero como no me toca, no lo hacen. Y esa es una lucha que tenemos aquí todos los días en casa. Pero están aprendiendo los chicos también. Y mi mujer, como una mujer anciana y prudente, les está enseñando, ella primero dándole ejemplo de ser hacendosa en el hogar, a enseñarles también y predicarles con el ejemplo. Que sean amables, dice, añade el texto en el capítulo 5, que sean amables, sujetas a sus maridos. ¿Por qué? Por la palabra, para la palabra de Dios que no sea blasfemada. Hermana, sujetarse al marido no es que el marido va a estar sobre ti y te va a manipular como tú quieras, no, sujetarse al marido en obediencia por la palabra es para honrar la palabra de Dios, para que ésta no sea blasfemada. Y si te vas a sujetar a un marido creyente es hacerlo para honrar en obediencia al Señor. Hermano, pero es que mi marido no es cristiano, mi marido no va a la iglesia conmigo, mi marido aún no ah, se ha reconciliado, perdón, mi marido no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, no es cristiano. ¿Cómo me sujeto a un hombre así? Hermano, muy sencillo, atendiéndolo, predicándole con tu ejemplo, obedeciéndole en aquello que sea coherente de obedecer a tu marido. Ahora, no le vas a obedecer si tu marido te dice, llegó el cobrador. Aquí en España no pasa, pero en lugares allá, en otros países de Latinoamérica se pasa que venga, por ejemplo, el que cobra la nevera, que sacaste la nevera, por ejemplo, fiado, para citarte un ejemplo, y viene el cobrador y dice, vengo por el pago por la cuota de la nevera. Y dice el esposo no cristiano, no creyente, mira, no tengo dinero, ve y dile que no estoy. La está mandando a mentir. Entonces, ¿qué va a hacer una mujer creyente? Amor, te amo, te respeto, tú eres el hombre de casa, pero yo no puedo hacer tal cosa. No puedo salir y mentirle, porque tú estás aquí. Sal tú y dile mejor que ahora no puedes pagar y que venga otro día o qué sé yo, pero hazlo tú, resuélvelo tú. Es así de fácil, es así de sencillo. Las mujeres se sujetan a sus maridos por la palabra de Dios y para que la misma palabra de Dios no sea blasfemada, es decir, para honrar la palabra del Señor. Por eso es que las mujeres ancianas deben enseñar esto a las jóvenes, poniéndolo ellas en práctica primero para que las más jóvenes hagan lo mismo. Entonces ya vimos el grupo de ancianos, de las mujeres mayores y de las mujeres jóvenes. Ahora pasamos a otro grupo, al de los jóvenes, al grupo de los jóvenes, chicos jóvenes, jóvenes maduros. Mira que nos dice a partir del versículo 6 del capítulo de Tito. Asimismo, asimismo, aquí el apóstol Pablo está hablándole directamente a Tito y le dice, asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. También los jóvenes estamos llamados a ser prudentes. Digo llamado, yo ya estoy pasando más a la etapa de los más viejos, pero joven en espíritu seguramente. Pero los jóvenes también están llamados a ser
prudentes, a guardar su testimonio, a guardar sus palabras, a cuidar de cada palabra que sale de su boca para honrar al Señor. Prudentes en la iglesia, prudentes en la familia, prudentes en el trabajo. Primero en el trabajo, que lo vamos a ver más adelante cuando entremos al grupo de los siervos. ¿Cómo puedo ser prudente yo en mi trabajo? Pues guardándome de cosas que a lo mejor algún compañero hizo algo, qué sé yo, indebido, y quizás no afecte a la empresa de una forma directa o no me afecte a mí. No voy a andar empleitándome con los compañeros. ¿Ok? La prudencia me invita más bien a poner paz donde hay conflicto. Me ha pasado a mí en muchas ocasiones que a veces hay compañeros que crean ciertos conflictos y con la ayuda de Dios, entonces yo intervengo y le digo, hermanos, disfrutemos el trabajo, es una bendición trabajar, al final aquí somos un equipo, todos los, y me quedan viendo así todo raro, sí, dejémonos de tonterías, dejémonos de cosas y vamos, tiremos para adelante. Actuar así, ¿verdad? Pero si voy ahí, no es que mira que aquellos allá y empezamos ahí a actuar de una manera que no es correcta, vamos a empezar a crear fricciones en el trabajo, ya lo estaríamos actuando de manera imprudente. Ahora, si ya vemos cosas ilícitas, ahí sí hay que actuar de otra manera. Exhorta a los jóvenes para que sean prudentes. Pero mira lo que le añade el apóstol Pablo a Tito y muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. O sea, no solamente que los exhorte, no solamente que les enseñe los disciplinas, sino que él mismo se muestre como ejemplo de ser prudente, de una conducta de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Si tú haces las cosas bien, si tú te esfuerzas con la ayuda del Señor y por el consejo de la palabra, hacer las cosas bien, no vas a tener nada de qué avergonzarte. Ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la iglesia, ni con tus amigos. Si haces las cosas bien, no vas a tener nada de qué avergonzarte. Ahora, si actúas con imprudencia, si actúas con inmadurez, si actúas de una manera pecaminosa y empiezas a manchar esos principios, entonces ahí sí ya el enemigo te va a avergonzar. Y este es el cristiano, y este es el que va a la iglesia, y este es el que me invita a mí a la iglesia que le acompañe. No, nuestro testimonio, nuestra conducta debe ser muy importante de cuidar por eso. Aparte que el apóstol le dice que exhorte, le dice, y tú mismo muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. ¿De qué obras? De todas estas que el apóstol Pablo ya le está enseñando a Tito para que las enseñe a esta iglesia en Creta. Desde el capítulo 1 nos encontraremos con todas estas buenas obras y estas buenas intenciones para que sean aplicadas dentro de la iglesia, independiente del liderazgo que tú puedas desarrollar en una iglesia. Y ese liderazgo mismo te debe ponerlo en práctica en tu hogar y en tu vida diaria. Y entonces eso nos llevará a nuestro siguiente grupo que encontramos en estos versículos del 2 al 10, el grupo de los siervos. ¿Y qué dice acerca de los siervos en esta carta de Tito? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo lo que sea referente al trabajo. O sea, en todo lo que sea referente al trabajo. Ya te lo señalo dos veces porque aquí quiero citarte un ejemplo que me pasó a mí hace algunos, creo que 1 o 2 meses atrás en la empresa. Exhorta a los siervos a que se sujeten en todo, a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Cuando habla de este grupo de siervos, simplemente aquí les está diciendo que sean obedientes, leales, o sea, que haya lealtad para con el amo, lealtad para con la empresa, no respondones, ni ladrones, sino que sean fieles. Sabes, para explicarte un poquito más este punto y esta parte de los siervos, en una ocasión yo estaba en la empresa donde trabajo, tocaron el timbre, uno de mis dos jefes, porque en la empresa hay 5 socios, pues dos de ellos estaban en la parte de producción, Carlos y Jordi, y yo fui a abrir la puerta y perdona, mira, es que buscamos a uno de los socios. Soy yo, él era, ay, ¿cómo se llaman estos? De estos promotores, ¿no? Andaban promocionando un producto y querían pues enseñarlo a la empresa, ¿verdad? Creo que era no sé si era una empresa de seguridad, ahora mismo no lo recuerdo.
Espérate un momento, le dije. Y llego de Carlos y yo le dije, Carlos, mire que ahí anda un señor, creo que es promotor, creo que anda, me da la impresión de que es un promotor. Le digo. Claro, mis jefes estaban ocupados en ese momento, eso es entendible, ¿no? Entonces, y me dice Carlos, dile que no estamos. Yo lo quedo viendo. Carlos, ¿de verdad yo tengo que ir a decir eso? No, no, ya ya voy yo. Ya voy yo. Y mi jefe fue, ese momento fue gracioso porque mi jefe fue y ya lo atendió y lo escuchó. Y le mira, no estamos interesados, ya tenemos ya nuestra propia seguridad y qué sé yo. Entonces ya lo atendió. Bueno, pasó ese momento, pasó eso, no pasó nada malo. Hice lo que yo creí que era correcto, pero horas después, el jefe vino y me dijo, perdóname por haberte expuesto o por haberte dicho algo que tú no puedes hacer. Yo dije, gracias, Señor. No, Carlos, tranquilo, no se preocupe. Pero yo en mi fondo dije, gracias, Señor, la honra, la gloria sea a ti, Padre. ¿Sabes? Porque realmente el ser obedientes en todo no quiere decir que vamos a obedecerles en todo, sí, en todo aquello que demande con tu trabajo y con la empresa. Pero no, si te mandan a mentir, no es que vas a ir a mentir por ellos, ¿no? En todo no puedes obedecer. Muchas veces suelo yo viajar a Valencia a ver a algunos clientes, a llevarles producto y a veces quizás el producto va con retraso y me dice uno de ellos a veces, mira, si te preguntan, diles que es el otro no es. Mejor que ni me pregunten. Le digo. Y mejor que ni me pregunten porque no le pueden mentir. En todo caso les pediré disculpas porque llegamos tarde con el producto, pero mentirles no. Es decir, esa es la actitud que debe tener un siervo de Cristo y sobre todo un siervo que trabaja para otras personas. Estar sujetos, ¿verdad? Que seamos complacientes y que no contradigamos. Aquí siempre nos encontraremos en el trabajo que, ay, es que siempre estamos contradiciendo al jefe o al mayordomo, pero si es tu trabajo, ¿por qué tienes que contradecir estas cosas? Simplemente obedece para honrar al Señor. Si eres cristiano, lo vas a hacer. Por eso me he encontrado aquí en España particularmente que hay jefes españoles que prefieren a empleados cristianos, porque los cristianos siempre son obedientes, siempre honran su trabajo, siempre cuidan el trabajo. Mira lo que añade el versículo 10, hablando de los siervos, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Es decir, el ser obediente y ser leal es ser leal con la empresa, aunque el jefe no esté en ese momento. El ser leal con la empresa es que si tú trabajas en la construcción, por ejemplo, y el jefe no está o el capataz no está, bueno, no está, nos vamos a sentar un momento y es que estar ahí con el martillo, eso como que cansa. Está robando a la empresa, no está siendo leal, porque a ti te pagan por hora de trabajo, ya descansarás en el tiempo de descanso. Me pasó cuando trabajaba en obras con mi hermano menor, que él es un gran lampista, un oficial de primera. Y todos dormían, todos sentados por allá, haciéndose ahí el loco, y nosotros no trabajando. Y luego venía el jefe y todo el mundo ahí haciendo la pelota y buscando. El jefe no es tonto. Ellos saben si tú estás trabajando, ellos saben si te asignan un trabajo, cuánto tiempo lo vas a hacer, ellos saben. Así que mejor hagamos las cosas de la manera más correcta para honrar a nuestro Dios. De esta forma, si lo hacemos, vamos a adornar la sana doctrina de Dios y de nuestro Salvador. Vamos a adornar a Cristo, vamos a decirle, Señor, lo estamos haciendo bien para tu gloria, nos estamos esforzando para tu gloria. Así que es importante que podamos tomar en cuenta estas cosas. Esto nos llevará entonces a nuestra siguiente aplicación, amados hermanos, y es la siguiente. La gracia de Dios educa al creyente. Es que esta carta de Tito realmente es hermosa. Hay aplicaciones tan lindas que nos deja que realmente nos enseña cómo movernos y cómo practicar una doctrina sana, una doctrina que edifique al cuerpo de Cristo. La gracia de Dios educa al creyente. Mira lo que nos dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Es decir, Pablo está explicando
en este versículo 11 que la gracia no solo es para salvarnos, también nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir de manera sobra, justa y piadosa. De hecho, añade en el versículo 12, para que vivamos en este mundo sobra, justa y piadosamente. Amén. Es importante que tomemos en cuenta esto, que la gracia nos educa. La gracia nos hace mejores creyentes, mejores cristianos, amados hermanos. Y esto no se trata de un esfuerzo humano únicamente, se trata del poder de la gracia de Cristo en nosotros, en tu vida y en mi vida. Se trata de lo que Dios hace todos los días en ti como esposo. Se trata de lo que Dios hace todos los días en ti como madre, como padre, en mi persona como esposo, como siervo. Se trata, hermanos, de que cada día Dios nos va educando. Nosotros mismos no podemos ser buenos creyentes. Es la gracia de Jesucristo que nos permite y nos ayuda a hacerla. Nuestros hijos por sí solos no van a hacerlo. Bueno, si ya nosotros mismos, como adultos, nuestro corazón está inclinado al mal, imagínate a ellos si los dejamos a su mundo, a que el mundo los eduque. Recuerda, escrito está, instruye al niño para cuando fuere viejo no se aparte. La instrucción es muy importante. Obviamente, cuando este niño crezca, si lleva buenas instrucciones, va a tomar buenas decisiones de seguir al Señor. Imagínense si no es instruido, si el mundo lo educa. A veces por gracia de Dios y por misericordia de Dios y porque a lo mejor ya Dios los ha predestinado, aquellos que no fueron educados desde niños, desde grandes, fueron llamados por el Señor y son grandes siervos, grandes personas, grandes cristianos para la gloria de Dios. Que sea la gracia de Dios, amados hermanos, que nos eduque, que transforme cada día nuestro carácter a la imagen y que pueda moldear a Cristo nuestra vida todos los días. Ese es mi mayor anhelo, en moldear a Cristo y me esfuerzo por hacerlo desde casa. Ah, mis tres chicos varones un día se casarán, un día tendrán esposas. Y yo me esfuerzo y hago todo lo que humanamente puedo y con la ayuda del Señor para tratar bien a mi esposa, para cuidar a mi esposa, honrar a mi esposa, para enseñarles a ellos de que así se trata y se cuida a una esposa. Antes no lo hacía así, pero en el Señor somos nuevas criaturas. Amén. Esto es maravilloso, hermanos. Y la siguiente aplicación que encuentro la encontraremos en el versículo 13. ¿Y cuál es esta aplicación? La esperanza bienaventurada. Mira lo que nos enseña el capítulo 13. Ya estamos terminando nuestro capítulo 2 de Tito. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, nuestra motivación para vivir en santidad es la esperanza del regreso de Cristo. Esa es la mayor esperanza de un cristiano que ha sido salvo por Jesús. La esperanza del regreso de Jesucristo en su segunda venida, donde seremos transformados unos y los que han muerto volverán a la vida. Esa es la esperanza de todo creyente. Saber que Cristo vuelve, saber que Cristo va a volver nos impulsa a vivir una vida preparada y una vida sobre todo en obediencia, esforzándonos cada día para agradar a nuestro Dios. Aguardar esa esperanza bienaventurada y la manifestación de su gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esa es la mayor motivación de un cristiano. Y eso nos invita a vivir una vida, insisto, en obediencia. Y esto me llevará entonces a mi última aplicación. Un pueblo celoso de buenas obras. Esa es la siguiente, esa es la última aplicación. Un pueblo celoso de buenas obras. El versículo 14 nos dice, Él se dio por nosotros. ¿Quién se dio por nosotros? ¿A quién se está refiriendo? A Cristo. Él se dio por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado, hermanos, y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celosa de buenas obras, celoso de buenas obras. Jesús se entregó para redimirnos de toda maldad y para purificarnos, para que seamos un pueblo, hermanos, entregado para hacer el bien, un pueblo entregado para esforzarse en caminar en el camino recto,
haciendo siempre lo bueno, siendo buenos padres, buenos hijos, buenos formadores, buenos educadores, buenos ancianos, ancianas, jóvenes, buenos pastores, buenos diáconos, buenos músicos, y no cualquier músico, hablando particularmente de la alabanza. Hoy la alabanza hoy las iglesias están llenas de buenos músicos, pero no de buenos músicos creyentes o músicos que han nacido de bueno. Hay bonita música en muchas iglesias, pero seguramente en más de alguna de todos esos músicos habrán muy pocos creyentes entre músicos. Él llama a que su pueblo sea celoso, celoso de buenas obras. ¿Qué obra? La obra perfecta que Cristo hizo. Esas obras estamos llamados a imitar. Esas obras estamos llamados a vivir todos los días en nuestra vida. La fe verdadera, hermanos, recuerda eso siempre, produce acción. ¿Qué acciones? Las obras en amor y servicio que Cristo hizo para con nosotros. Estamos llamados a imitar esas obras, a imitar esas obras. Que si alguien te ofende, tú vas y le pides perdón primero. Que si alguien te quiere pegar en la mejilla, tú pones la otra. Que si alguien te pide una mía, tú vas una mía más. Me pasó casualmente este viernes. Fue un día muy tenso, de emociones ahí muy encontradas. No comí ese día en la empresa y esta semana incluso 2 días no almorcé. Pero el viernes particularmente andaba ya un poquito cansado, quizás porque era viernes y me sentía cansado. Llegué a la empresa casi a las 4 de la tarde y había que preparar paquetería y llego yo y cojo la mochila y mi comida y me dice Jordi, ¿que no has comido? No, Jordi, no he comido todavía. Solo me apetecía irme, ya había cumplido, llevaba ya 10 horas en mi trabajo, pero no voy a comer, no, Jordi, por ética personal y de trabajo, yo me quedo aquí ayudándole, vamos a sacar esto juntos. Y vamos, que tenemos que preparar las salidas de hoy, de la empresa. Ah, ¿Quería hacerlo? Voy a serte honesto, no. Quería irme a comer al comedor y esperarme una media hora y ya bajar y fichar y venirme para casa. Sí, eso quería. Pero Dios me dijo no. Tienes que ser leal en tu trabajo, tienes que cumplir tu trabajo. Lleva 10 horas, sí, pero eso también es tu responsabilidad y tienes que hacerlo. Honra, honra a tus jefes. Y eso fue lo que hice. Y esto deja al final un alivio, un gozo en nuestro corazón, porque hay un pensamiento que me encanta. Trabajar no es una tortura, es un alivio si lo haces para la gloria de Cristo. Por eso estas obras de Cristo deben acompañarnos todos los días, amados hermanos, todos los días. La fe verdadera, hermanos, va a producir estas acciones, estas buenas obras, este buen amor, este buen servicio. Termina el versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Mira qué importante. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Este nadie te menosprecie, hermanos, me recuerda la misma palabra que Pablo le da a Timoteo, se la está diciendo a Tito. Porque en Timoteo capítulo 4 del versículo 12 dice, no permitas que nadie te menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Y aquí le está diciendo al final del capítulo 2 que nadie te menosprecie tampoco. A Tito, le he dicho a Timoteo que nadie lo menosprecie. A ti te digo también que nadie te menosprecie. Por tanto, exhorta y reprende con toda autoridad. La autoridad que Cristo te ha dado. Pero esa autoridad va a ir acompañada, insisto, de buenas obras, de buen amor y de buen servicio en Cristo Jesús. Y concluyo con algunas aplicaciones prácticas. Como creyentes, cada uno tiene un rol que cumplir en su familia, en la iglesia y en la sociedad. Por eso, amados hermanos, la sana doctrina no es una teoría meramente. Debe reflejarse en nuestro carácter. Nuestras palabras y nuestras acciones van acompañadas de esas buenas obras. Otra aplicación importante es que la gracia de Dios no solamente nos perdona, sino que también nos capacita para vivir de forma distinta al mundo. Ya no puedes vivir como el mundo, no podemos vivir como el mundo. Ya no podemos ser el hombre que éramos antes.
el esposo ingrato, el esposo maltratador, el padre ahí, no. Hermanos, buenas obras, buenas obras. Otra aplicación, vivir con la mirada puesta en la venida de Cristo nos mantiene firmes y con un propósito. Si tú tienes claro de que esperas con gozo el regreso de Jesucristo, hermanos, te mantendrás firme en tu propósito, firme en la obediencia, firme en la fe, firme en la constancia, firme en la piedad, firme en el amor, firme en tu servicio, firme en tu matrimonio, firme como padre, firme como hijo, firme como esposa, firme como siervo, como anciana, firme como pastor, incluso como pastor. Porque en estos últimos meses hemos visto cómo grandes siervos han fallado. Imagínate ellos que están ahí estudiando todos los días, que tienen una buena teología, han sido descubiertos en pecado. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Qué? Yo soy un neófito y aprendo todos los días en el Señor y le pido, Señor, ayúdame. Guarda, cuida mi corazón de no hacer aquello que a ti no te agrada. En resumen, hermanos, esta carta de Tito nos enseña que la fe cristiana verdadera se refleja en el estilo de una vida santa. Se refleja en un testimonio personal y en las buenas obras, motivados por la gracia de Dios y la esperanza, como dije antes, en el regreso de Jesucristo. Que esta esperanza nos ayude, que esta esperanza nos permita mantenernos firmes en el Señor. Así que te animo a que esta palabra, hermanos, nos traiga gozo, conforte nuestros corazones y nos diga, Señor, gracias, gracias porque solo tú a través de Cristo nos puedes mantener firmes. Solo tú a través de Jesús traes el ánimo, traes el gozo, el querer y el hacer para seguir adelante. Si quitamos a Cristo, hermanos, wow, esto sería terrible. Así que sigamos sosteniendo de esa fe que es Cristo, que nuestra fe esté sostenida por Él, porque Él es el único, Él es nuestra única esperanza en una verdad caída, en una verdad que se cae todos los días en el mundo. Un mundo vendiéndonos ideologías, vendiéndonos pensamientos contrarios a estas verdades. Ya los padres hoy quieren educar a sus hijos conforme al mundo y no conforme a la palabra del Señor. Así que oramos para que Dios nos ayude. Y si esta carta, estas cartas a Tito te están ayudando, pues ayúdanos a compartirla. Suscríbete a nuestro canal, compártelo con tus familias, con tus hermanos en iglesia, con tus amigos, y que podamos darle un me gusta. Y ese comentario nos ayudará muchísimo también a seguir avanzando y que el reino de Dios siga avanzando. Estamos llamados a hacer misión. Eso es nuestro culto el día de hoy. Hoy que grabo este devocional, saliendo hoy domingo de la iglesia, el pastor decía, somos llamados a hacer misión. Y esta es una forma también de hacer misión y de llevar el evangelio. Y tú puedes hacer misión conmigo compartiendo este evangelio, compartiendo esta palabra. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo, porque ella transforma al sencillo, hace sabio al sencillo, porque esta palabra, Señor, realmente nos acerca cada día más a ti. Enséñanos a ser buenos ancianos, buenas ancianas, mujeres piadosas que cuidan de sus maridos, que les honran, a jóvenes que se mantienen, Señor, con pureza, jóvenes también, Señor, que se cuidan unos a otros. Ayúdanos a ser buenos padres, a ser buenos siervos, a ser leales en nuestras empresas, a hacer el trabajo para tu gloria, para honrarte a ti, no siendo deshonestos, no siendo desleales, no siendo mentirosos. Ayúdanos, Señor, a que estos consejos y estas palabras que nos dejas en esta epístola de Tito nos ayude, Señor, que confronte nuestros corazones. Cristo, ven y confronta el corazón. Espíritu Santo, confronta nuestras vidas y acércanos al Señor para aquel que no se ha arrepentido, venga y se arrepienta y pueda experimentar ese nuevo nacimiento, ser una nueva criatura en Cristo. Oro para aquellos que no te conocen, oro por aquellos que necesitan ser salvados. Y desde este hogar oramos para que puedan ser salvos, Señor, para que el Evangelio los abrace, les alcance y les salve, porque esa es la única manera para poder llegar a ti, Señor. Esta palabra es la verdad y la vida. Tú eres el pan de vida bajado del cielo, el verbo encarnado,
el que se hizo hombre y murió una vida perfecta y tuvo la muerte perfecta para salvarme a mí y salvar a todos aquellos que nos escuchan. Por eso te alabamos y te bendecimos, Padre. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. La paz del Señor, amados hermanos.